Buenos días, el día de hoy analizaremos el capítulo 12 en base al libro Dibujo con gráficas de ingeniería de Giesecke, titulado dicho capítulo Dibujos de funcionamiento. Los objetivos primordiales de esta sesión son comprender cómo se transforma una idea conceptual en un paquete de información técnica listo para producción, identificar componentes críticos que integran un plano de ensamble y dominar los estándares internacionales de control, verificación y revisión que exige la industria globalizada actual. Al final entenderemos por qué el dibujo técnico no es solo arte lineal, sino el lenguaje legal y operativo de la ingeniería. Bueno, empezaremos con el diseño top-down versus bottom-up. Para entender un dibujo de funcionamiento, primero debemos comprender cómo nacen los datos en un entorno de ingeniería. En el libro se nos presentan dos métodos fundamentales, el cual es arriba-abajo o en inglés top-down. Y también el diseño, que es como su contraparte, abajo-arriba o en inglés bottom-up. En el diseño top-down, el ingeniero comienza con el concepto macro del proyecto, o sea, el más grande, ¿no? Por ejemplo, el espacio disponible en el chasis de un automóvil. A partir de estas limitantes globales, se diseñan las piezas individuales hacia abajo. Es el método ideal para productos completamente nuevos. Luego existe su contraparte, lo contrario, el diseño bottom-up. En este empezamos modelando y seleccionando piezas individuales ya existentes, cosas como tornillos, bujes o motores comerciales, y los vamos uniendo para conformar el producto final. Este es el enfoque clásico para rediseños o maquinaria construida con componentes ya estandarizados. Bueno, ahora iremos a lo que es el modelado 3D, restricciones y esqueletos. Cuando trasladamos estas metodologías al modelo virtual en tres dimensiones, requerimos de herramientas específicas de control. La primera son las restricciones de los modelos de ensamble en 3D. Estas restricciones son relaciones geométricas como la concentridad, el paralelismo o la tangencia, que eliminan los grados de libertad de los componentes para emular el comportamiento físico real. Para optimizar el diseño top-down, el autor introduce conceptos de diseños de esqueleto. Un esqueleto en CAD es un conjunto de geometría de referencia, bocetos maestros o líneas de eje que definen las dimensiones críticas y los movimientos de mecanismo antes de modelar el sólido de las piezas. Si modificamos una cota en el esqueleto original, todo el ensamble tridimensional se actualiza de manera automática, garantizando la consistencia del diseño. Bueno, ahora pasaremos a lo que es la definición de dibujos de funcionamiento. Ahora con esto en mente, pues entraremos ya en la definición central de qué son los dibujos de funcionamiento o de construcción. En el libro se les define como el conjunto completo de planos de ingeniería necesarios para fabricar, ensamblar e instalar una máquina o estructura. Es fundamental entender que no se trata de un solo plano aislado, sino de un expediente técnico integrado. Este paquete debe ser tan sumamente claro y explícito que cualquier taller de manufactura en el mundo pueda dar vida al producto sin necesidad de llamar al ingeniero o diseñador para pedir aclaraciones. Bueno, ahora vamos a hacer aquí una pequeña comparativa de dibujos de ensamble contra los dibujos de detalle, ya que son cosas bastante diferentes. Este paquete técnico se divide rigurosamente en dos tipologías: los dibujos de ensamble y los de detalle. Para empezar, los dibujos de ensamble muestran la máquina completamente armada. Su función principal es revelar cómo interactúan las piezas entre sí, cuál es su posición relativa y cómo se relacionan funcionalmente. Por lo general no contienen dimensiones detalladas de fabricación, sino solo cotas totales o de control. Luego existe su contraparte, que son los dibujos de detalle, o de una parte de la pieza. A diferencia de los otros dibujos, los ensambles, estos dibujos se enfocan de manera individual en cada componente no comercial que debe ser fabricado.
Aquí la prioridad es la manufactura. Incluyen todas las vistas ortográficas necesarias, cosas milimétricas, tolerancias geométricas, tratamientos térmicos y especificaciones del material. O sea que un dibujo de detalle, obviamente como su nombre lo especifica, está más especializado en componentes pequeños, lleva más detalle, va más a fondo, explicando. Ahora pasaremos a los subensambles e identificación. En proyectos de alta complejidad, la gestión visual se volvería caótica si intentáramos colocar todo en un solo plano, sería algo muy difícil de leer. Sería prácticamente casi imposible. Tantos detalles en un solo plano se volvería muy complejo. Entonces, para resolverlo, existe lo que son los subensambles. Un subensamble, ¿qué es? Pues bueno, esto es un grupo de piezas conectadas de forma permanente o semipermanente que se arman de manera previa e independiente para posteriormente este subensamble incorporarse al conjunto principal como si fueran una sola unidad. Un ejemplo clásico podría ser el carburador o la marcha en el motor de un vehículo. Para vincular gráficamente el dibujo con datos tubulares utilizamos el sistema de identificación. Este consiste en apuntar cada pieza mediante líneas de guía delgadas que rematan en un punto si toca el interior de la superficie o en una flecha si tocan una arista. Estas líneas conducen a globos o círculos numerados de manera secuencial, los cuales actúan como el índice visual de nuestro ensamble. Bueno, ahora pasamos a lo que son los dibujos multidetalle. Esto va también ligado al anterior, ahora nos encontramos con lo que son los dibujos multidetalle. Esta es una práctica muy común y económica en la industria cuando se trabaja con mecanismos pequeños o de pocas refacciones. En lugar de gastar una hoja de papel para cada pieza minúscula, mejor se agrupan los detalles de varias partes del mecanismo dentro de un mismo plano de formato grande. La única regla inquebrantable aquí es mantener el orden visual, espaciar las piezas adecuadamente y etiquetar con claridad debajo de cada componente su nombre, número de parte y la escala específica empleada si difiere de la general del plano. Las listas de piezas O, B o M. El elemento que le da validez al dibujo de ensamble es la lista de piezas, comúnmente conocida en la industria como BOM por sus siglas en inglés, Bill of Materials. Esta tabla se localiza generalmente justo arriba de la franja de títulos o en la esquina superior derecha. La lista de piezas debe registrar de forma obligatoria el número de ítem que se corresponde idénticamente con el globo de identificación del que hablamos, la cantidad exacta requerida de ese componente por ensamble, el número de parte interno de la empresa, una descripción corta y el material base. Si se trata de un componente comercial como un tornillo ISO o un rodamiento, se especifica su nomenclatura normalizada o el proveedor en la selección de la descripción. Las secciones de ensamble. Para visualizar componentes internos que quedan ocultos a la vista exterior, que a simple vista no se pueden ver, porque son detalles internos, en estas secciones que se puede hacer, aquí es cuando se recurre a las secciones de ensamble. Al realizar un corte longitudinal o transversal en un conjunto, también se nos indica que se deben aplicar ciertas reglas estrictas de representación gráfica. Lo más importante es la dirección del achurado o rayado de sección. Cuando dos piezas distintas están en contacto físico directo, las líneas de rayado deben dibujarse en un ángulo diferente, por lo general a 45 grados y su opuesto a 135, con un espaciador distinto. Esto evita que el plano parezca una sola masa amorfa de metal
Además, por convención internacional, los componentes estándar, como ejes macizos, pasadores, pernos, chavetas y dientes de engranes, nunca se cortan longitudinalmente. Se dejan enteros para mantener la legibilidad estructural del dibujo. Dibujo de ensamble en funcionamiento o instalación. De manera muy simple, pues estos dibujos de ensamble en funcionamiento son un dibujo combinado de detalle y de ensamble. Estos, dependiendo del uso final del plano, existen variantes especializadas, que es el que menciona el dibujo de ensamble en funcionamiento. Se enfoca en mostrar la cinemática del mecanismo. Aquí es habitual utilizar líneas de tipo fantasma, es decir, líneas de trazo largo y dos trazos cortos, para ilustrar las posiciones extremas o los límites de movimiento que alcanzará una palanca, un pistón o un brazo mecánico durante su operación habitual. Por otra parte, los ensambles de instalación, también llamados dibujos de cimentación, omiten los detalles internos de la máquina. Su único propósito es informar al ingeniero de planta o al contratista cómo colocar el equipo en su ubicación física final. Por ello, solo muestran dimensiones generales externas, distancias entre centros de orificios para pernos de anclaje al piso y la ubicación exacta de las acometidas de energía eléctrica, agua o aire comprimido. La verificación de ensambles en ingeniería. El último punto crítico antes del cierre del diseño es la verificación de ensambles. Es muy importante para corroborar que todo esté bien. En la era digital, esto se traduce en realizar análisis paramétricos de interferencias y holguras directamente en el modelo 3D. El software por sí mismo calcula si existen colisiones físicas entre piezas debido a errores geométricos o acumulaciones de tolerancias defectuosas, errores milimétricos a veces, pero importante. Aquí se enfatiza que solucionar una interferencia con un par de clics en la computadora cuesta centavos. Descubrir esa misma interferencia en la línea de montaje con el metal ya maquinado puede costar miles de dólares y semanas de retraso. Por eso es muy importante siempre verificarlo para corroborar que el proceso sea correcto, la pieza haya sido elaborada su dibujo correctamente, no haya errores de tolerancias. Estos deben pasar por un encargado, el cual claramente tiene que corroborar que todo esté en orden para evitar pérdidas de dinero en la empresa. Formatos de dibujo y datos digitales. Ahora pasemos al ámbito de administración y control de estos documentos, ya que estos también tienen toda una estructura. Al estructurar los formatos de dibujo de funcionamiento, el primer criterio de decisión es el número de detalles por hoja. Aunque los dibujos multidetalle son eficientes para ensambles pequeños, la tendencia en la industria aeroespacial y automotriz moderna es asignar estrictamente una pieza por hoja en formatos estandarizados, como puede ser el formato A3 o el tipo B, lo cual facilita la gestión en bases de datos industriales. Esto nos lleva directamente a la transmisión de dibujos digitales. Hoy en día no intercambiamos planos físicos en papel helio, manejamos archivos digitales protegidos comúnmente en formato PDF para lectura o archivos neutros como STEP o IGES para manufactura asistida por computadora CAM. Esta transmisión debe realizarse bajo protocolos rígidos de encriptación y control de acceso para proteger la propiedad intelectual de la empresa. Aquí se muestran algunos formatos de dibujo, como tienen que ir dichos datos en las imágenes. Franjas de títulos, numeración y zonificación. Bueno, aquí también hay una pequeña imagen que representa cómo va un ejemplo de lo que es la franja de títulos en estos dibujos.
El núcleo de control administrativo de cualquier plano radica en sus metadatos impresos, la franja de títulos y registros, también conocida como cuadro de datos o cajetín. Este recuadro legaliza el plano e incluye información crucial, lo que es cosas, datos muy importantes para el dibujo que no se pueden dejar ir, como pueden ser el nombre de la empresa, la escala, las unidades de medida, proyecciones y las firmas de aprobación. A esto también se le asocia la numeración de dibujos, la cual sigue una codificación alfanumérica única estructurada por el sistema de gestión de la empresa. Este número es el identificador universal del plano en el inventario. Finalmente, para localizar rápidamente cualquier elemento en planos de grandes dimensiones, se utiliza lo que conocemos como zonificación, que consiste en una cuadrícula en los márgenes de papel identificada con letras en el eje vertical y números en el horizontal. Gracias a esto, el ingeniero puede solicitar un cambio diciendo de manera precisa: revisar la cota del perno ubicada en la zona bicubata, así agilizando la comunicación técnica. Esto es muy útil para simplemente dar órdenes rápidamente. Control de calidad, verificación y revisiones. Ningún plano técnico tiene autorización para llegar al piso de manufactura sin pasar antes por el proceso formal de verificación de dibujos. Esta tarea la realiza un verificador experto, también llamado checker en inglés, un ingeniero con amplia experiencia ajeno al diseño original. El revisor analiza el plano de manera fría y metódica, empleando una lista de coteo. Verifica que no falten cotas, que las tolerancias sean viables en el taller y que el plano cumpla las normas ISO o ANSI. Sin embargo, los diseños evolucionan debido a fallas en campo o reducción de costos, lo que genera las revisiones de los dibujos. Cuando un plano autorizado sufre una modificación, este no se borra ni se tira a la basura. Se genera una nueva versión, por ejemplo, de la revisión 0 a la A. El cambio se encierra gráficamente en una nube de revisión y se registra rigurosamente en la tabla del historial del plano, especificando la fecha exacta, la descripción del cambio, la firma de quien volvió a autorizar el documento. Simplificación de dibujos y dibujos de patente. Bueno, esto ya para ir finalizando. Se nos presentan dos conceptos finales sumamente interesantes. El primero es la simplificación de dibujos. En el dibujo industrial clásico, el tiempo es dinero. Por ende, las normas nos facultan a omitir detalles repetitivos u ornamentales que no aporten valor a la fabricación. Por ejemplo, en lugar de dibujar físicamente los hilos helicoidales de una rosca, empleamos la simbología normalizada de líneas ocultas o continuas delgadas. Si un patrón de 20 perforaciones idénticas está alineado, acotamos una sola y añadimos una nota técnica indicando la repetición de dichas perforaciones. El plano debe ser tan simple como sea posible, pero tan detallado como sea necesario. El último tema son los dibujos de patentes. Estos planos tienen una naturaleza meramente jurídica, no de fabricación. Aquí su propósito es demostrarle a las oficinas de propiedad intelectual la novedad y la ventaja técnica de una invención, para obtener un resguardo legal y que no se lo roben. Por ello, estos dibujos omiten por completo las dimensiones y las tolerancias numéricas. En su lugar, hacen uso de técnicas de sombrado lineal artístico para denotar volumen y emplean números de referencia que remiten a una memoria descriptiva de la patente, buscando proteger la idea sin revelar secretos industriales del proceso productivo. Bueno, y ahora ya para finalizar, vamos con qué vendría a ser la conclusión. A modo de conclusión, podemos afirmar que los dibujos de funcionamiento representan el eslabón final y más crítico en la cadena de diseño e ingeniería. De nada sirve contar con un modelo tridimensional, espectacular en la pantalla de la computadora, si el paquete de planos definitivo carece de una correcta estructuración de subensambles, tiene errores en su lista de materiales o no respeta el control del historial de revisiones. El estricto apego a los estándares
garantiza la viabilidad económica del proyecto, disminuye los desperdicios en el taller y asegura que la comunicación entre la ingeniería y la manufactura sea un proceso impecable y libre de errores. Con esto ya se cerraría el capítulo 12, esto es todo de mi parte.